reglas no pueden venir a cambiarlas de la noche a la mañana simplemente porque se le ocurrió a un grupo de golpistas. Golpe de Estado, una de las frases más utilizadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para referirse a las acciones de quienes no simpatizan con su gobierno. Golpistas, el adjetivo que también sus simpatizantes usan para fichar a la oposición. Sin embargo, la descomposición del Estado de Nicaragua la ha encabezado Daniel Ortega con un sinnúmero de acciones que le han permitido tener el poder haciendo uso de la fuerza, la violencia y con apoyo de grupos armados. En febrero de 1990, Ortega perdió las elecciones contra Violeta Barrios. Sus críticos aseguran que nunca aceptó los resultados y afirmó en un discurso el 26 de enero de 1990 que gobernaría desde abajo. Ortega cumplió y durante el gobierno de Violeta Barrios dirigió huelgas, paros y tranques. La presidenta Chamorro lo confirmó luego en un discurso. Nunca imaginé que desde el inicio de mi mandato, Daniel Ortega, la misma persona responsable de la crisis económica del pasado, iba a intentar boicotear mis sinceras intenciones y mis decididas acciones en favor de la democracia y el progreso, que me encomendó la mayoría del pueblo el 25 de febrero de 1990. El sandinismo es lo único que sabe. El capricho, el garrote, la sangre, el asalto, las turbas, el incendio, la sonada. Qué triste. Deberían civilizarse algún día. Después de sufrir 2 derrotas electorales consecutivas contra los liberales Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, y manteniendo su estrategia de gobernar desde abajo, Daniel Ortega ganó la presidencia en 2006, gracias al pacto con Alemán, que rebajó los votos necesarios del 45 a un 35%. Nos hemos unido en este momento, Eduardo y yo, para tener y buscar estrategias a seguir ante la barbaridad, y vuelvo a repetirlo, el golpe de Estado que ayer diera el Frente Sandinista con la resolución de sus magistrados. 6 años después, Ortega volvió a postularse como candidato presidencial y ganó las elecciones en 2011, a pesar de que la reelección estaba prohibida por la Constitución. Pero para ese entonces ya tenía de su lado al Consejo Supremo Electoral, a través de la controversial figura de Roberto Rivas, sancionado por Estados Unidos por haber propiciado fraudes electorales a favor del FSLN. Para reclamar a la Asamblea Nacional que derogue la ley 840, porque es una ley que va a despropiar los campesinos. En 2013, Ortega anunció el proyecto del Gran Canal Interoceánico, financiado por un supuesto empresario chino llamado Wang Jing. Los campesinos se opusieron a la concesión canalera y a las expropiaciones de sus tierras. Consideraron que la ley canalera era una violación a la soberanía nacional. Wang Jing finalmente no volvió a aparecer y no existió tal financiamiento. Esto no es más que un proyecto de desmontaje de nuestra Constitución para debilitar el marco jurídico institucional, para concentrar poder en el dictador y perpetuarlo, haciéndole una Constitución como anillo al dedo. Ese mismo año, Ortega logró que se aprobara una reforma constitucional, la enmienda al artículo 147, que permitió la reelección continua e indefinida. Luego, en 2014, esta reforma fue ratificada por el Parlamento. Estos cambios contemplaron que miembros de las Fuerzas Armadas pudieran ocupar cargos en el Ejecutivo, así como la reelección de cargos en la Policía Nacional y el Ejército Nacional. En 2016, unos meses antes de las elecciones presidenciales, Ortega dio su siguiente golpe de Estado. La Asamblea, junto con el Consejo Supremo Electoral, ambas entidades controladas por el FSLN, destituyeron a 28 diputados opositores del Partido Liberal Independiente,
que era la segunda fuerza opositora. La Corte Suprema de Justicia, también controlada por el partido de gobierno, quitó la representación legal de ese partido a Eduardo Montealegre, antiguo contrincante de Ortega y diputado en ese momento. El objetivo: una nueva reelección sin la participación de la coalición liderada por el Partido Liberal Independiente, que decidió retirarse tras el dictamen de la Corte Suprema de Justicia. Pero eso no fue todo. En las elecciones de ese año, Ortega decidió que su compañera de fórmula fuera su esposa, Rosario Murillo, pasando por encima de la Constitución. Y así en 2016, Ortega y Murillo se convirtieron en la pareja gobernante, sin oposición política, con el control total de los poderes del Estado y sin observación electoral nacional e internacional. Después de más de una década en el poder, la población civil se levantó y protagonizó la insurrección cívica en abril de 2018, exigiendo la renuncia de Ortega y Murillo. Su respuesta: más de 300 asesinados, más de 100.000 exiliados, desapariciones forzadas, presos políticos y múltiples violaciones a derechos humanos documentados por los medios de comunicación y organismos internacionales, como la CIDH y las Naciones Unidas. Daniel Ortega y Rosario Murillo fueron acusados de crímenes de lesa humanidad. Actualmente hay más de 100 presos políticos en las cárceles del régimen. Se va a cerrar la votación. En 2020, en menos de 6 meses, se aprobaron varias leyes represivas para limitar la operación de los grupos políticos de oposición, la sociedad civil y los medios independientes. Por ejemplo, la ley de agentes extranjeros con la que golpearon a ONGs, provocando el cierre de varias de estas instituciones. Otra de las leyes aprobadas es la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como Ley Mordaza, para callar a opositores y medios de comunicación independientes y permitir el espionaje virtual. Hermanos y hermanas nicaragüenses, si están viendo este video es porque fui detenido por el régimen de Ortega. La Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, que ha sido utilizada por el gobierno en los últimos días para inhibir a candidatos de la oposición. Estas leyes represivas han sido utilizadas desde mayo de 2021 para atacar a la oposición, a medios independientes y la sociedad civil. El resultado: una investigación en contra de Cristiana Chamorro por presunto lavado de dinero, más de 20 periodistas citados como testigos del caso, 4 precandidatos encarcelados, Chamorro, Cruz, Maradiaga y Juan Sebastián, y 9 opositores detenidos por la policía. La organización internacional Crisis Group considera que con estas detenciones, Ortega quiere reforzar la noción de que hay intenciones de un golpe de Estado en el país. Ortega y Murillo continúan su cruzada contra las voces que difieren. ¿Cuál será el próximo golpe de Estado?